Mi cordial saludo, doctor. Soy de estudiante de enfermería, Mondragón Castillo Cintia. Soy de la Universidad César Vallejos. Nos encontramos con el doctor José Puelles Chicama, médico general del Centro de Salud Toribia Castro Chirinos, quien amablemente nos ha atendido para hacer una entrevista. La entrevista es sobre la pandemia COVID-19 y las enfermedades no transmisibles. ¿Qué desafíos han enfrentado los profesionales de la salud en la atención de enfermedades en este contexto? Buenas noches, Cintia. En el marco del COVID-19, esta pandemia, número uno, los desafíos, podemos decir que no teníamos medicamentos, no sabíamos qué medicamento vamos a usar. En cuanto al COVID, era un incierto, no había recursos de oxígeno, que el oxígeno era lo más importante, pero ahí estábamos ayudando a los pacientes. En cuanto a las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, otras enfermedades que pueden ser como las raras que lo llaman, o huérfanas, no estaban muy bien atendidas. Mayormente a los diabéticos e hipertensos se lo llamaba para entregar su medicamento, pero no se podía hacer un buen control como glucosa, hemoglobina glucosilada, no se podía sacar, solamente se daba su medicamento y trataba que él escuchara, y por la clínica nomás se podía dar los medicamentos. Es en cuanto a la diabéticos, hipertensos igual, no se podía controlar bien la presión porque no se tenía ese contacto con el paciente directamente, sino si tenía dolor de cabeza, si presentaba tinnitus, visión borrosa, alguna otra síntoma, bueno, creíamos que estaba alta la presión. Y si no, bueno, seguía, todo era diagnóstico diferenciales de COVID, todo era COVID. Y eso, los desafíos han sido muchos. En cuanto uno no había medicamentos, se trataba con lo que se tenía, y el tratamiento era sintomático, si tenía cefalea, paracetamol, si había tos, algún antitusígeno, y así para fiebre se daba igual paracetamol, y teníamos que estar llamando, controlando para ver cómo evolucionan los pacientes. Entonces no se contaba con el medicamento adecuado para los pacientes con No, enfermedades no transmisibles. No, porque es bien, claro, para los pacientes sí había medicamento, pero no podían acudir en sus inicios, no podían acudir al establecimiento porque por el contacto, pues, ¿no? Era, si venía esa persona no tenía el virus, y por el hecho de que venía y acá había un montón de gente, entonces se contagiaban con el virus, entonces no podían venir. Algunos se lo mandaban a su casa y algunos compraban seguramente particular su medicamento. Finalmente nos gustaría saber, doctor, ¿cómo se han adoptado los sistemas de salud para atender a pacientes con enfermedades no transmisibles durante la pandemia? Por eso, ¿cómo se ha adaptado? Sí. Se iba a entregar a su casa, mayormente vía Zoom, pues. Se hacía por Zoom algunas consultas o por teléfono. Teleconsultas no ha funcionado mucho porque no había mucho equipo. Y solamente se lo mandaba a su casa, venía algún familiar bien protegido con su equipo de protección, y le entregábamos su medicamento a los pacientes que ya eran conocidos por el servicio, pero pacientes que de repente hayan aparecido por primera vez con hipertensión o diabetes, no podíamos controlar, no sabíamos, pues. En cuanto a la atención a otras enfermedades, el diferenciado era la parte acá más antes, en el tópico se atendía por una ventanita, y los que no eran pacientes COVID positivos se atendían al otro lado con médicos que
que tenían alguna comorbilidad, ellos atendían a pacientes que no eran COVID positivos. O sea que cuando hubo la pandemia hubo 2 servicios acá. Sí hubo 2 servicios, pero al inicio no, después, casi al año todavía se implantó los 2 consultores, por decirlo así, unos que atendían exclusivamente a pacientes COVID positivos y a otros pacientes que no eran COVID. Y ellos atendían mayormente los médicos que tenían alguna comorbilidad, que no estaban aislados. Algunos han estado aislados, otros no. Ellos atendían, pero pacientes que era comprobado que no tenían COVID positivo. ¿Se contaba con las pruebas necesarias para hacer eso? ¿De las pruebas de COVID-19? En sus inicios, las pruebas rápidas y las moleculares se usó casi al final. En los inicios, las pruebas rápidas pues, de inmunoglobulina, la G y la M, que se usaba, daba una idea, una pista de que el paciente está pues, en una enfermedad aguda, por decirlo así, cuando estaba la inmunoglobulina M. Y en la inmunoglobulina G ya el paciente tenía tos, todavía algunos han ido con una tos persistente más de 3 meses, otras cosas. Se asociaba a cefalea, que es refractario, y bueno, pero las pruebas rápidas ya después iban llegando ya casi al segundo, tercer año, hubo más pruebas rápidas. Agradecerle, doctor, por su disposición, por el desarrollo de este tema, de esta entrevista. ¿Algún consejo que nos podría brindar para los estudiantes de enfermería? Solamente la empatía, tener empatía para sus pacientes, y debemos atender siempre considerándonos a nosotros mismos, que también cuando yo sea un paciente que quiero que me atienda con calidad, y calidad, eso es importante. Gracias, doctor.